Hello students, welcome to English at Home second video. Hola alumnos, bienvenidos al segundo video de Inglés desde casa. In this video, we are going to learn about question words. En este video vamos a aprender sobre las palabras interrogativas. So, question words. Entonces, palabras interrogativas. When are we going to use them? ¿Cuándo las vamos a usar? We use them to ask for certain information. Las vamos a usar para averiguar, conocer, ¿cierto? Información determinada. And we use them to know names, la usamos para conocer nombres, dates, fechas, places, lugares, reasons, razones, states, estados. For example, like, how are you? Por ejemplo, ¿cómo estás? Quantities, cantidades, and more, y más. We are going to start immediately with the question words that I have selected for you to work. Vamos a empezar inmediatamente con las palabras interrogativas que yo elegí para ustedes para que trabajaran. So, in this chart, en este recuadro, we have the question word, tenemos la palabra interrogativa, and the meaning, y el significado. And we have Homer there asking some questions. Y tenemos también a Homero, ¿cierto? Acá, haciendo algunas preguntas. Bien, la primera question word, how. En Spanish, en español, ¿cómo? Which, ¿cuál? Whose, ¿de quién? What, ¿qué? Who, ¿quién? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? How much, ¿cuánto o cuánta? And finally, y por último, how many, ¿cuánto o cuánta? These two question words, how much and how many, they mean in Spanish the same. En español, how much y how many significan lo mismo. But what is going to be the difference? ¿Cuál va a ser la diferencia? How much is always used with uncountable nouns. How much siempre se va a usar con sustantivos que no podemos contar. Por ejemplo, el azúcar. How much sugar will you use? ¿Cuánta azúcar usarás? And how many? We use it with nouns that we can count, con sustantivos que podemos contar. Por ejemplo, how many chairs are in your house? ¿Cuántas sillas hay en tu casa? That is the main difference. Esa es la diferencia principal. Let's continue. So, now we are going to exercise these question words. Very simple exercise. Un ejercicio bastante simple. Pero primero, let's look at Bart. Vamos a mirar a Bart. Él dice acá lo siguiente: I will effectively communicate with others. En español, in Spanish, that would be, sería algo como yo me comunicaré efectivamente con otros. So that is why question words are important. Y esa es la razón de por qué las palabras interrogativas son tan importantes. Porque estas nos van a ayudar a comunicarnos efectivamente o a preguntar efectivamente el dato que nosotros queremos saber, ¿cierto? Okay, let's start with the first one. Letter A, letra A. What is that on your desk, Nick? ¿Qué es eso en tu escritorio, Nick? Letter B, letra B. Where is your mother, Laura? She is not at home. ¿Dónde está tu madre, Laura? Ella no está en casa. Next, siguiente. Which pencil would you like? The red one or the blue one? ¿Qué lápiz te gustaría? ¿El rojo o el azul? Si se fijan acá, what and which have the same meaning. Acá la palabra, ¿cierto? What y which tienen el mismo significado. Pero la diferencia es el contexto. Acá nos están dando a elegir entre una cosa o la otra. Y en ese contexto vamos a usar which. Next, letter D, letra D. Now class. Who would like to answer question 6? Ahora clase. ¿A quién le gustaría responder la pregunta número 6? Letter E, letra E. Whose rubber is this? It is not mine. ¿De quién es esta goma? No es la mía. And finally, letter F, finalmente la letra F. Do you know when will the quarantine stop? ¿Sabes cuándo terminará la cuarentena? Nobody knows. Nadie lo sabe. Okay, so second part of the video. We're going to work with expressions used in a class. And this is the second part of your worksheet. Esta es la segunda parte de su guía, ya donde yo les pedía usar, ¿cierto?
traducir algunas expresiones que usamos comúnmente en una clase. Let's start immediately. Empecemos inmediatamente. So, expression and the meaning. In this chart, we are going to translate immediately. En este recuadro vamos a traducir inmediatamente. So, the first expression is add more words. Agrega más palabras. Like when you are making a list with unknown vocabulary, cuando están haciendo una lista con vocabulario desconocido, ¿cierto? Para traducir un texto, I will always tell you, siempre les voy a decir, add more words. Agrega más palabras. Ask questions. Haz preguntas. Another very common expression. Otra expresión muy común. May I go to the toilet? And then we add the please, right? Siempre le agregamos el please, por favor. ¿Puedo ir al baño? Check your answers. Revisa tus respuestas. Collect information about. Reúne información sobre. Talk to your partner. Habla con tu compañero. Next. Complete the text. Completa el texto. Copy the chart. Copia el cuadro, el recuadro o la tabla incluso, ¿ya? In this case, this presentation, this video is a chart. Esto, ¿cierto? Sería nuestro recuadro, nuestro cuadro, nuestra tabla, lo que sea. Siguiente. Next. Correct the mistakes. Corrige los errores. Look at the pictures. Mira las imágenes. Open your books at page 25. Abran sus libros en la página 25. And lastly but not least, y por último pero no menos importante, write a story. Escribe una historia. So, students, that is all in this video. I hope it is useful to you. Eso es todo en este video. Espero que les sea bastante útil. Just check your progress. Corrijan, ¿cierto?, su progreso en su cuaderno. Check your mistakes. Corrijan sus errores. And don't forget to follow me on Instagram, Facebook, and YouTube with the username Mr. Marco Call Mistral 2020. So, goodbye, be safe, and stay home.